ori- orientador vocacional, profesor de oratoria, conferencista internacional. Además, por supuesto, su especialidad es inteligencia espiritual. Además, es docente investigador de diferentes universidades e instituciones internacionales, formando y entrenando líderes a través de procesos de coaching basados en valores y principios de vida. Es asesor gubernamental y consultor político. Rector de la Escuela de Líderes de las Américas y de la Sociedad Científica Competencia Gerencial. Miembro delegado a las Américas, director de educación de la Conferencia de Liderazgo del Uruguay e integrante de Competencia Gerencial Internacional. Además, es exdirector regional para Latinoamérica de Parlamento y Fe Internacional y secretario ejecutivo de la Coalición Latinoamericana de Gobierno y Fe. Jorge es pastor en la Iglesia Cristiana Global Es Tiempo de Transformación y miembro de la Global Christian Church Network. Y además, Jorge es un gran ser humano y un excelente amigo. Y para mí siempre es un placer contar con él y hacerlo partícipe de cada una de nuestras charlas. El día de hoy, en este ciclo de conferencias de salud mental en tiempos de cambio, el tema de Jorge es los auténticos influencers, el poder de la inteligencia espiritual. Adelante, Jorge. Gracias, querida Pilar. Qué placer enorme poder estar con ustedes nuevamente y brindarles siempre un mensaje directo al corazón, un mensaje que nos ayude a todos a vivir mejor. Agradezco la presentación de mi amiga Pilar, pero lo principal se resume en eso que decía ella, en querer ser mejores personas, querer ayudar a la gente a vivir mejor. De eso se trata. Por eso te invito a seguir adelante con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en tu vida. No importa la edad que tengas, no interesa si ya tienes un doctorado o si has hecho apenas la escuela primaria. Te pido que te pongas en modo aprendizaje, que te insertes en este mundo tan complicado, en estos tiempos de cambio, como dice muy bien la presentación, para que podamos ser los auténticos influencers. Tenemos un llamado muy, pero muy específico. Si estás aquí, si estás viendo esta sesión, esta clase, quizás la estés viendo grabada luego, bueno, es por algo. No es casualidad que te hayas topado con esto, es porque realmente tienes un llamado a ser una persona que cause un impacto profundo, positivo y permanente en nuestra sociedad. Y hoy justamente les quiero compartir algunos aspectos de este llamado a ser los auténticos influencers. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los auténticos influencers? Pero de la mano de algo que para mí es trascendental, fundamental, como es justamente el poder de la inteligencia espiritual. Hoy vivimos inmersos en lo que es la inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, de la famosa IA. Quizás en tu celular la estés utilizando o en la computadora, quizás la utilices para tu trabajo, para el estudio que estás llevando adelante. Y si no, seguramente sea algo que te esté llamando la atención. Y la IA, la inteligencia artificial en este año 2025, está realmente marcando la diferencia, para bien y para mal, porque no deja de ser una herramienta que en manos de la persona equivocada puede producir mucho daño,
pero si tú la utilizas para bien, va a ser en beneficio de tu vida y de las personas que te rodean. Estamos inmersos en esto, como decíamos. No podemos decir, no, esto a mí no me afecta, yo no tengo nada que ver con esto, porque hablamos de inteligencia artificial desde hace décadas, desde los años 50, 60 se viene hablando de esto, pero jamás como se está hablando y tratando de este tema en los últimos 2 años. Es algo que nos ha invadido, que ha invadido nuestra vida, que ha cambiado nuestra manera, por ejemplo, de eh, entender muchas cosas. Antes uno le preguntaba al papá o a la mamá cuando quería saber algo, cuando éramos chicos, cuando éramos mucho más jóvenes. Luego le empezamos a preguntar a Google, ¿no? A googlear a ver qué pasaba. Bueno, hoy directamente la mayoría están preguntándole al chat GPT, al chat del número que ustedes quieran. Y es como que esa palabra que te da el chat, la inteligencia artificial, es prácticamente una palabra santa, porque tú lo tomas como si fuera verdadero lo que te está diciendo. Y esto no deja de ser algo muy llamativo, pero también cuestionable y peligroso. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren ¿qué? Inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas. La IA utiliza técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora para simular la inteligencia humana en máquinas y sistemas. Y está siendo utilizada, yo diría, en todos los ambientes, en todos los ámbitos del ser humano. Pero una buena pregunta es si estamos preparados para esto. Si estamos preparados para también cuestionar a esa inteligencia artificial, porque no nos puede ganar de alguna forma pensando que esto es así y ya está. Debemos pensar algo muy trascendente y es que detrás de la inteligencia artificial siempre está el ser humano, para bien o para mal. Siempre hay un hombre, una mujer que han justamente construido, que han recopilado ese conocimiento que ahora lo utiliza la inteligencia artificial para por ahí responderte preguntas, solucionarte, entre comillas, ciertos aspectos de tu vida, pero ¿deberíamos tomarla como palabra santa? Pilar recién me presentaba como un especialista en inteligencia artificial. Es algo que me apasiona. Me he especializado en esto porque realmente he descubierto que la inteligencia espiritual es la madre, la verdadera madre de todas las inteligencias. Es la principal inteligencia con la que cuenta el ser humano. Es algo que no se compara ni a la inteligencia artificial ni a absolutamente otra inteligencia. ¿Por qué? Porque detrás de la inteligencia espiritual siempre está Dios. Y ahí está la clave, ahí marca la diferencia. En la Biblia, en Colosenses, el apóstol Pablo dice: por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te das cuenta? Esto ya figura en la propia palabra de Dios, en la Santa Biblia. Esto fue escrito hace casi 2000 años y Dios quiso que estuviera en tu Biblia y en la mía, porque realmente esto tiene que ver con el verdadero conocimiento, con la
verdadera sabiduría y el nivel de madurez que necesitamos todos. Por eso te propongo que nos adentremos en esto y vamos a comenzar activando nuestra inteligencia espiritual. La gran pregunta es cómo alcanzar máximos niveles de sabiduría, de madurez y de discernimiento. Dios es espíritu. Para conocerle no necesitamos inteligencia humana, sino inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la que nos permite trascender, crear y en última instancia ser felices de verdad, de una manera profunda, duradera, alcanzar la plenitud, la trascendencia, gozar de esta vida realmente de una manera incomparable, que ninguna otra forma pueda compararse con ello. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia espiritual es la capacidad dada por Dios de dejarse guiar por su Espíritu Santo. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, agradándole en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Jesucristo y fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es la capacidad dada por Dios para vivir plenamente. Te pregunto a ti que me estás escuchando hoy, que me estás viendo, ¿hay algo más importante que vivir una vida plena, abundante y llena de sentido? ¿Hay algo que se pueda comparar al vivir plenamente? Bueno, esto tiene que ver con eso. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida de verdad, una vida digna de ser vivida, disfrutada. Esa es la vida plena, abundante y llena de sentido. Y esta inteligencia espiritual solo es posible en aquellos que han nacido de nuevo y tienen la mente de Cristo. Como verás, esto no tiene nada que ver con religión, ni nada de eso. Esto tiene que ver con cómo entablar una relación con Dios, cómo poder llegar a conocerle a Él de verdad. No confundamos religión con la verdadera espiritualidad. No te estoy vendiendo ninguna religión ni nada que se le parezca. Al contrario, te estoy diciendo, separa los tantos. Quizás te han enseñado desde muy pequeña, desde muy pequeño, muchas cosas sobre Dios, sobre Jesús, sobre la fe. Pero hoy te propongo que pongas en tela de juicio esas creencias que por ahí te han llevado a no entender, a no comprender bien la magnitud de Dios, la trascendencia de Él y lo que Dios quiere realmente para tu vida. No se puede vivir sin esperanza. La esperanza nos motiva y nos despierta. Vivir con inteligencia espiritual es agradecer, es perdonar y esperar siempre. El sentido de vida se inspira de esperanza. El sinsentido nos desespera, como dice Alejandro de Barbieri en su libro La vida en tus manos. Aquel que triunfa en lo espiritual, yo te aseguro que triunfará en todos los demás ámbitos de la vida. Pues para crecer por fuera, primero se tiene que crecer por dentro. Mucha gente me dice, Jorge, si hubiera escuchado esto antes, si lo hubiera escuchado cuando era un adolescente, cuando era un niño, cuando era más joven, bueno, no importa. Lo importante es que si hoy lo estás escuchando esto por primera vez, si esto te causa un impacto en tu vida, es para que hagas algo con todo ello. No es para que lo dejes como algo que te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada, sucederá fuera de mí sin que primero haya sucedido dentro de mí.
Por eso yo te aseguro que el nivel más alto de inteligencia es la inteligencia espiritual. La fe es el grado más alto de inteligencia, porque no hay nada más inteligente que creerle a Dios y hacer su voluntad. Por eso necesitamos fortalecer aquellas creencias que nos devuelvan el poder personal, que no es otra cosa que nuestra capacidad de acción efectiva, para que podamos ser hoy quienes queremos llegar a ser, para transformarnos en esas personas a las que Dios creó, a su imagen y semejanza, con un propósito establecido. Pero sabes una cosa, es muy diferente que tú me digas que crees en Dios a creerle a Dios. La mayoría de la gente en este mundo, una gran cantidad de personas, dicen creer en Dios. Es más, muchas veces cuando hacen encuestas, cuando preguntan por ahí, ¿usted cree en Dios? Y la mayoría de la gente te va a decir que sí, te va a decir que cree en Dios. Pero ¿qué pasaría si le preguntáramos a las personas, si yo te preguntara a ti, además de creer en Dios, ¿le crees a Él? ¿Crees lo que Él dice en su palabra, que es la Santa Biblia? Ahí está escrito todo lo que Él quiso que quedara registrado para que podamos conocerle de verdad y para poder vivir esa vida plena. En Santiago capítulo 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo es el primero en creer en Dios y sabe muy bien la que se le viene, la que le espera. No alcanza con creer en Dios. En Romanos 4:3 dice, le creyó a Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Esto es de lo más importante dentro de la inteligencia espiritual, el entender que no se trata solo de creer en Dios. Es muy necio no creer en Dios, pero el gran tema es si yo le creo a Dios. Tú puedes creer en mí, crees que existo, me estás escuchando, me estás viendo ahora. Ahora la gran pregunta es si me crees a mí. Viste que son dos cosas muy distintas, muy diferentes. Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. Mucha gente dice yo creo en Dios, muy pocos yo obedezco a Dios. Fe más obediencia es lo que da como resultado bendición. Todos queremos la bendición, pero muy pocos quieren creerle a Dios y hacerle caso. Por eso mucha gente se queja de que no recibe la bendición, porque la bendición es para aquel que cree no solo en Dios, sino que le cree a Él y le obedece, le hace caso, actúa realmente como una persona con inteligencia espiritual. Un cerebro inteligente es espiritual. En Isaías 11:2 dice, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y se está refiriendo a aquellas personas que imitan a Dios, que aceptan a Jesucristo y que lo imitan a Él. John Stott decía, el conocimiento es indispensable para la vida y el servicio cristiano. Si no usamos la mente que Dios nos ha dado, nos condenamos a la superficialidad espiritual y nos excluimos de muchas de las riquezas de la gracia de Dios. El conocimiento bíblico y la madurez espiritual no se adquieren automáticamente por el hecho de asistir a un congreso, a un retiro o porque alguien le imponga las manos. El crecimiento espiritual es el resultado de la disciplina, el esfuerzo y la constancia en el estudio de las escrituras y la oración, que no es otra cosa que conversar con Dios, hablar con el creador de todo lo que ha existido, existe y existirá. Si tú
no te disciplinas ni te esfuerzas en orar y en estudiar la palabra de Dios, tú no dejarás de tener una fe estancada, débil e inmadura. Por eso en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es fundamental, pero no para llenarte de él solamente, sino para ponerlo por obra. Pero ten presente que la falta de conocimiento de Dios trae destrucción. Jesús nos dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la verdadera libertad. Esa es la única libertad que nos saca de la esclavitud, del engaño, de la mentira de este mundo. El conocer la verdad de Dios. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 17:17, Jesús mismo dice, tu palabra es verdad. No hay otra manera de conocer a Dios que conociéndole a través de la palabra. ¿A qué estamos llamados? A agradar a Dios. Éxito, el éxito verdadero es agradar a Dios en primer lugar. Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. No estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Lo que decíamos recién, obediencia. Nuestra única ocupación en la vida debe ser agradar a Dios. Hacer lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Recuerda, fe más obediencia es igual bendición, porque la Biblia dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando te propones agradar a Dios, lo primero que cambian es tu lista de prioridades. Dios pasa a ser tu relación con Él, conocerle a Él, obedecerle a Él, pasa a ser lo primero. Lo demás viene después. No me preocupa si alguien se ofende conmigo porque deseo agradar a Dios. Lo que sí me preocuparía mucho sería que Dios se molestara conmigo por querer agradar a los hombres. No hay mayor esclavitud que vivir para agradar al hombre. No hay mayor libertad que vivir para agradar a Dios. Por eso agrada a Dios, no al hombre. La vida no se trata de quedar bien con las personas, sino de agradar a Dios. Ese debe ser tu primer objetivo, agradar a Dios, no a las personas, y hacer todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos debe ser para su gloria. Aquí estamos llamados también a servir. Un líder es aquel que sirve. Hablábamos con Pilar de la Escuela de Líderes de las Américas. Muchos de ustedes participan de ella también. Son parte de, y saben muy bien que liderar no es otra cosa que servir. Servir a Dios y servir a nuestro prójimo, a esas personas que Dios ha puesto próximas, cercanas a nosotros. Es maravillosa la oportunidad que tenemos todos los días de servir con propósito y con excelencia. La esencia de la vida es servir a los demás y hacer el bien. De eso se trata esta vida. Dios no te dio dones, no te dio talentos para que te sientas bien con ellos. Te los dio para que bendigas a otros. Dios nos entregó dones y talentos no para hacernos famosos, no para enaltecernos, Vale. sino para ponerlos al servicio de todos los demás y darle la gloria solo a Él a través de ellos. Somos llamados a servir, no a buscar fama ni éxito a la manera del hombre. Pero ojo, porque servir a los demás es todo lo contrario a servirse de los demás. Es muy diferente. Mucha gente, lamentablemente, muchos líderes, muchos gobernantes quieren servirse de los demás, quieren servirse de su prójimo. Pero nosotros tenemos otro llamado. Tenemos un llamado a dar, a amar, a servir, a compartir todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros y hacerlo de una manera sin esperar recibir nada a cambio.
Esa es la esencia del verdadero servicio. Esa es la clave del éxito verdadero, del éxito auténtico, del éxito que va más allá de esta propia vida. Por eso decimos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús lo dijo con todas las letras en Mateo 20. Aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay mayor ejemplo que este. Por eso el que no sirve, no sirve. Pero el que sirve, sirve. Hoy día puede ser fácil adquirir cierto reconocimiento y fama por las redes sociales. Por eso es tan importante recordar constantemente que el ministerio no es una vitrina para obtener popularidad. El ministerio, tu propio ministerio, es para un medio para servir a otros en humildad, no buscando fama y vanagloria, sino que Cristo sea el único que se lleve toda la gloria. La intención de un verdadero cristiano al servir no es decir mírenme a mí, es decir mírenlo a Él. Por eso sirvamos teniendo como público a una sola persona. Alcanza con que Dios lo esté viendo. ¿A qué estamos llamados? A modificar a través de nuestra influencia personal todo aquello que podamos cambiar. Un líder, como decíamos, sirve. Un líder impacta. Un líder inspira. Un líder influye. Estas características son esenciales en los verdaderos líderes. Dios nos llama a ser influyentes. Los seres, somos seres en recíproca y permanente influencia, que nos necesitamos unos a otros y que nuestros logros están en estrecha relación con el aporte de las personas que tenemos a nuestro alrededor. El gran tema pasa por las personas a las que el mundo llama influencers. Por eso quiero cuestionar a estas personas que por ahí tienen miles, cientos de miles, hasta millones de seguidores en las redes sociales, pero que no aportan nada bueno, nada provechoso, nada productivo, nada útil para vivir mejor. El error justamente es llamar influencers a la gente equivocada, a personas que no aportan ningún valor a la sociedad. En Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cuando Jesús se mezclaba con los pecadores, nunca fue confundido con uno de ellos. No debemos subestimar jamás el poder de influencia que tenemos sobre las otras personas. La gente realmente ignora el poder que tiene. Tu impacto en otras personas es mayor de lo que crees, es mayor de lo que piensas. Seguramente alguien todavía se ríe cuando piensa en esa cosa graciosa que dijiste. Alguien todavía sonríe cuando piensa en el cumplido que le diste. Alguien te admira en silencio. Los consejos que das han marcado la diferencia para alguien. El apoyo y el amor que has brindado a los demás ha alegrado el día de alguien. Tu existencia hace una diferencia positiva, lo veas o no. Debemos transformarnos en una influencia positiva, constructiva y edificante. Tenemos que vivir para ello una vida digna de ser imitada. ¿Cómo transformarnos en referentes? También la Biblia lo dice claramente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué bueno que es ser imitadores de lo bueno, ser imitadores de Jesucristo. Por tanto, imiten a Jesús, imiten a Dios. No se trata de imitar a otro ser humano si esa persona no da un testimonio real de vivir una vida transformada, cambiada.
Si los cristianos no podemos distinguirnos de los no cristianos, somos inútiles. No podemos ser testigos solos con nuestra boca, también debemos ser testigos con nuestra vida. Por eso muéstrate en todo como un ejemplo. Sé tú mismo un ejemplo para los jóvenes al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de la verdad que enseñas. Así no tendrán nada malo que decir de nosotros. Y si dicen algo malo, que mientan todo lo que quieran, pero la mentira siempre tiene patas cortas. Pregúntate, ¿reconozco que tengo seguidores? ¿Cuáles son mis espacios de influencia? ¿Cuáles son tus espacios de influencia? ¿El lugar donde vives, tu hogar? ¿Eres de influencia en tu hogar? ¿En tu barrio, en tu edificio, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, en tu nación? ¿Eres de influencia? Tenemos que transformarnos en esos verdaderos y auténticos influencers. Hoy vivimos en una sociedad absolutamente decadente. Hay un grupo argentino de música que se llama Los Auténticos Decadentes. Hay muchas canciones, varias canciones que son muy interesantes, muy lindas para escuchar y para cantar. Lamentablemente está lleno de auténticos decadentes, personas que no son un ejemplo, que no son realmente personas que uno diga dignas de ser imitadas. Ojalá que todos nos transformemos en verdaderos, en auténticos influencers que agraden a Dios. ¿A qué estamos llamados a nadar contra la corriente? Solo los peces muertos siguen la corriente. Las cosas muertas, como decía Chesterton, pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir contra corriente. Una cosa muerta puede ir con la corriente, pero solo una cosa viva puede ir en contra. Pregúntate, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Te dejas llevar por la corriente de este mundo? ¿Por los antivalores? Hoy en Uruguay, por ejemplo, se está aprobando en una de las cámaras la ley de eutanasia. Imagínate, somos un país récord en suicidios y ahora le vamos a agregar esto. Somos un país en el que tenemos ya el aborto desde hace más de 13 años. Somos un país con una de las más bajos índices de natalidad de América. Tenemos apenas 3,5 millones de habitantes y nos damos el lujo de fomentar la muerte a través del aborto y ahora también a través de la eutanasia. Debemos ir contra la corriente de este mundo, debemos darnos cuenta de que no le podemos decir amén a todo. Tenemos que ser esa voz, esos influencers que le enseñan a la gente cómo se debe vivir de verdad. No nos podemos callar, no podemos callarnos la boca ante algo tan duro, tan fuerte, tan serio. A Dios le importa esto. A Dios le interesa que nademos contra la corriente. Einstein decía, si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Me encanta esta frase. A mí me gusta decir que una persona de verdad, un cristiano de verdad, es todo aquel al que no todo le da lo mismo. A mí no me da lo mismo, a mí no me da lo mismo construir que destruir, hacer el bien que hacer el mal, ayudar a la gente a vivir una vida plena, abundante y llena de sentido, o ayudarles a morir, como si eso fuera potestad del ser humano. Seguimos jugando a ser Dios y así nos va. Ojo, esto es una advertencia muy seria a todos aquellos que no entienden la importancia del momento de vida en el que estamos. Estamos en un mundo en decadencia absoluta. Realmente te abro el corazón y te digo, yo sé que todo va a ir de mal en peor, pero de todas maneras,
Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero nadar contra la corriente. Yo quiero seguir adelante hasta que Dios me dé el último respiro, hálito de vida, el último latido de mi corazón, procurando hacer el bien, ayudándote a vivir mejor. No pretendo cambiar el mundo, pero el pequeño metro cuadrado que dispongo todos los días, que me sigue a todas partes, ese metro cuadrado sí lo quiero cambiar. Quiero hacer la diferencia. Recuerda, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Aquí estamos llamados, como decíamos recién, a marcar en todo la diferencia. Dios nos llamó a marcar la diferencia. Y si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Qué lección de vida, qué tremendo. Tú puedes hacer la diferencia. Tú debes hacer la diferencia con tu actitud, con tu comportamiento y con tus acciones. Aquí estamos llamados a causar un impacto profundo, permanente y positivo en nuestra sociedad. En Hechos 17:6 en la Biblia, cuando se refiere a los primeros cristianos, dice, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Esos que están trastornando el mundo entero. Carl Henry decía, un cristianismo sin pasión por poner el mundo patas para arriba no refleja el cristianismo apostólico. ¿A qué estamos llamados? A resistirnos a aceptar como bueno todo aquello que está mal. En Isaías 5:20 dice, ay, pobrecitos en gran forma, los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pobres de aquellos que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Desdichados en gran manera los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Lo malo es malo incluso si todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto incluso cuando nadie lo está haciendo. Recuerda esto. Lo que es bueno y malo no lo establece ni la sociedad, ni la religión, ni el gobierno, ni ningún ser humano. Lo que es bueno y malo lo establece exclusivamente Dios. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a confiar en Él. Atrévete a ser obediente a su palabra. Atrévete a ser un verdadero influencer, un auténtico influencer que utiliza para bien esa inteligencia espiritual que Dios nos ha brindado. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, muy inspiradora tu charla. Llega a cada uno de nuestros corazones. Y tenemos algunos comentarios. Tenemos un comentario de Jacqueline que nos dice, gratitud a Jehová, Jireh, el Dios que provee. Gracias por ese momento de reafirmación, de confirmación que el rollo, la Biblia, no existen mentiras. Ahí está la verdad. Anhelo tanto que él o los gobernantes de mi país, el Paraguay, tengan la mente en Cristo Jesús. Anhelo se encuentren tomados del corazón de Dios, porque todos hablan, pronuncian, tomados de la mano de Dios, y no veo cambios importantes, ni legados para bien en lo que queda para mis generaciones. ¿No? La voluntad de Dios es el único poder que quiebra fortalezas mentales. Es el único poder que quita toda venda, ceguera espiritual. Y tenemos también una pregunta para ti, Jorge. Sí, ¿Cómo, adelante, Gil. sí, cómo podemos diferenciar la religiosidad de la espiritualidad? Uy, qué buena pregunta, qué maravilla. Mira, es,
estamos todos inmersos en mucha religiosidad, ¿no? Tenemos muchos ejemplos a nivel del cristianismo, pero también a nivel de otras religiones, que se enfocan sobre todo en el esfuerzo del ser humano por alcanzar a la divinidad, por llegar a la divinidad. La verdadera espiritualidad es todo lo contrario. Parte de una relación, es Dios invitándonos a relacionarnos con Él, a tener una relación personal, una comunión íntima con Él. No parte de que yo tenga que hacer determinados ritos, de pertenecer a algo. No, Dios es el que me llama, Dios es el que toma la iniciativa. No soy yo el que lo busca, aunque Él se deja encontrar y hace muchas veces que yo crea que fui yo el que lo encontré. Yo no lo encontré a Él porque Él no estaba perdido, el que estaba perdido era yo, ¿entiendes? Entonces, el gran problema de la religión es que tiene iniciativa humana. Es el hombre el que crea muchas veces esas reglas y toma como base lo que son tradiciones, muchas veces, le agrega cosas. Es como que no piensa que pueda ser suficiente lo que Dios dice en su palabra en la Santa Biblia. Cuando uno quiere asumir la verdadera espiritualidad, es todo lo contrario. Uno acepta ese llamado de Dios. Hoy justamente hablábamos de varios de los llamados que Dios hace a lo largo de nuestra vida. Muchos de esos llamados son permanentes, son de todo tiempo. Y somos nosotros los que llegamos a Él porque Él nos tiende la mano. No somos nosotros que a tientas queremos saber quién es, dónde está o hacerlo a nuestra manera, como dice la canción. La verdadera espiritualidad se basa en hacerlo a la manera de Dios. La religiosidad, la religión por lo general lo hace a la manera del hombre. Es una serie de ritos, de tradiciones, de pensamientos y de creencias, pero que tienen forma humana y que muchas veces contradicen lo que dice la Santa Biblia. Por eso es el gran tema pasa por ahí, que hay una gran contradicción muchas veces entre lo que la religión te presenta de Dios y lo que Dios mismo quiere y dice en su palabra. Entonces ahí está la gran diferencia. A mí, por ejemplo, yo me crié en una religión, yo sé de qué hablo. Pero llegado el momento, Dios me llamó y me mostró algo diferente. ¿Qué me mostró? Su palabra. No me mostró nada extraño, nada extravagante que no podamos tener todos en nuestras manos hoy. Quizás lo tengas como un libro físico, lo tengas en tu celular o puedas googlearlo y encontrarte con esa palabra. Entonces, Él me mostró su palabra, me inspiró, me llamó de tal manera que me hizo interesarme por esa palabra, por la Santa Biblia. Y ahí empecé a encontrarme con todo lo que realmente era importante de verdad. Y muchas cosas eran muy distintas, muy diferentes a lo que yo había vivido o aprendido a través de la religión. Eso me cambió. Eso fue un antes y un después en mi vida. Desde ese momento yo le digo a la gente, no me crean a mí, créanle a Dios directamente. No me creas a mí, yo me puedo equivocar, yo soy un ser humano como tú, pero Dios no se equivoca. Créele a Él, atrévete a creerle a Él. Mira, me acabas de hacer acordar con lo que has dicho, que hace poco me sucedió que yo entré a una tienda y los productos que yo necesitaba realmente habían estado a la izquierda y yo no sabía, pero un joven me saludó muy atento y bueno, luego tenía que esperar a mi hija, entonces me senté a conversar con él y, y yo venía de pasar un momento triste, ¿no? Por lo de mi mami, pero de pronto él empezó a enseñarme los productos y me dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le digo. Ay, me dice, yo lo acabo de conocer. En febrero lo conocí y el chico tenía una emoción al contármelo que de verdad
a mí me hacía pensar, ¿no? Pero su cara se iluminaba cada vez que él trataba de explicarme lo que había encontrado. Entonces, claro, yo soy creyente y seguíamos conversando. Y al final mi hija se demoró media hora, que era más o menos lo que yo tenía que esperar, y él todo el rato me estuvo comentando y a cada momento me decía, estoy feliz de haberlo encontrado, ¿no? Y la verdad que yo solamente fui a comprar un producto y de pronto me quedé media hora hablando con él y mi hija llegó y él seguía, entonces también ella se quedó un momentito a hablar, pero la verdad irradiaba felicidad y me Qué has hecho lindo, acordar de qué eso, ¿no? lindo. Cuando lo encuentras realmente. Yo quiero invitarlos a quienes quieran participar, que tengan preguntas, que nos escriban o simplemente levanten la mano, prendan su cámara, si no, prendan el audio para que puedan hacer sus preguntas, ¿no? Pero tengo acá un comentario, Jorge, que me ha enviado. Mucha gente atea está usando el hecho de comunicar los valores como si se tratara de un tema religioso con el fin de destruir el ánimo de ser mejor persona o más consciente. El tema es que los valores, los verdaderos valores son justamente los que tenemos a través de la Biblia, están ahí. No, el ser humano no inventó nada nuevo, ¿no? Entonces, el apropiarnos de esos valores es absurdo, porque justamente ya están. Decimos que nuestra sociedad occidental es una sociedad judeo-cristiana, tiene su base en los valores y principios de la Biblia. Si te pones a pensar, por ejemplo, la mayoría de las leyes que tenemos en nuestros países tienen su base en los 10 mandamientos, en los mandamientos de Dios. Muchas veces se han ido justamente alejando las sociedades y aprobando leyes que han contradecido, como decíamos, la ley de eutanasia, lo que es justamente la vida, la defensa de la vida que le corresponde a Dios desde la concepción del ser humano hasta la muerte natural. Lo que pasa es que hay todo un engaño del sufrimiento y de que a nadie le gusta sufrir. Yo no conozco a nadie que le guste sufrir, pero el ya hecho de estar en este mundo implica una buena dosis de dolor. No, y si cada vez que tenemos un dolor vamos a pensar en me voy a quitar la vida o que alguien me la quite, digo, sí, yo también pasé por varias operaciones y eran de un dolor que era inimaginable. Yo nunca me imaginé que iba a sentir un dolor como ese. Una mujer parturienta. ¿Cuántas mujeres que han pasado por el parto nos pueden decir es el dolor más grande que he sentido en mi vida? Pero luego, ¿qué? Me olvidé porque vi la criatura, tengo a mi hijo, tengo a mi hija y todo lo demás Ujú, pasa. Y el dolor es así. El problema es que lo hemos transformado en sufrimiento porque no sabemos cómo digerirlo, no sabemos cómo aprovecharlo como un aprendizaje, como una manera también que es parte de la vida. Pero no juguemos, como decíamos hoy, a ser Dios. Y peor todavía si no, ni siquiera crees en Dios. Hablabas tú de ateos que se apropian de esos valores o que los transforman en religión. Lo que pasa es que el ser humano siempre va a querer llenar con algo el vacío interior, que como decía Blas Pascal, tiene forma de Dios. Entonces, es muy evidente que eso pasa a lo largo del mundo. Pasa con otras religiones, pasa con la nueva era. Es llenar con falsa espiritualidad ese vacío, pretender llenarlo. Pero ¿sabes lo que crean? Crean más vacío, crean adicciones, crean malos hábitos, crean vicios que llevan a mucha gente a vivir peor todavía de lo que estaban viviendo, porque no encuentran al verdadero Dios de esa manera. Tú lo decías recién, me encantó el ejemplo que pusiste con esta persona en la tienda. Es que el gozo, la alegría, la verdadera felicidad que supone el relacionarnos con Dios, te aseguro que no se compara con ninguna felicidad, con nada.
en este mundo. Entonces, cuando tenemos ese gozo, lo primero que queremos hacer es compartirlo, igual que cuando tú tienes una buena noticia y lo primero que quieres hacer es llamar a tus seres queridos, a tus amigos, a tu familia y contársela. Es lo más natural que así suceda. No nos podemos callar, no es para barrerlo abajo de la alfombra. Es como que te va a explotar adentro si tú no lo compartes. Por eso decimos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y no es imponerle nada a nadie. Yo no le impongo ni, ni un conocimiento, ni nada que tengan que hacer. Simplemente también les cuento mi testimonio personal, mi vida personal, pero les digo, no me crean a mí. En definitiva, créele a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Rosita Peña levantó la mano. Rosita Peña, sí. Adelante, Adelante, Rosita. Rosita Te Peña. escuchamos. Y hola, estoy ¿Cómo aquí estás? y quiero contar una pequeña experiencia que tuve y que hasta ahora está tocando muy, 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 muy acá adentro. Em, Tantas cosas suceden, ¿verdad? Hoy en día, mucha, siento como que las cosas van muy rápido, todo muy acelerado. Las personas no paran un poco en pensar cómo se está procesando, cómo está yendo, sino la idea parece como que es una carrera y que hay que llegar nomás, no importa cómo sea, pero hay que llegar. Y a mí me pone a pensar, no, no puede ser esto así, hay que analizar, hay que sentarse a dialogar, a comunicar. Me preocupa la situación de mis colegas docentes. Em, Entran de repente, hay muchas enfermedades en el sector docente acá, especialmente la salud mental. Están sobrecargadas de actividades. Yo ya estoy jubilada hace 5 años. Mi experiencia de maestra rural, maestra también, zona urbana, me lleva a analizar las situaciones que están viviendo hoy en día. Aparte de eso, compañeras con cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, y qué es lo que está pasando. La sobrecarga de actividades ya no es solamente el trabajo para educación, o sea, no la parte pedagógica. Más bien, en esas 4 horas, bueno, hay que ir, tenés programa con Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Niñez, tenés que rendirle cuentas al Ministerio del Interior porque estás en un programa y se amontonan todos los programas y las profes ya casi no dan. Y yo me pongo a analizar, le escucho a todas y a mí me entra en crisis porque yo quiero ser la voz de ellos, pero tampoco no puedo. Y estaba tan en crisis así que, mirate, mi experiencia, les quiero nomás contar de que el viernes eh, estaba así tan desesperada, esa necesidad de que tengo que irme en cualquier iglesia, no importa la religión que sea, pero necesito estar en un lugar donde yo pueda liberarme de toda una carga sobrecargada que tenía sobre mi espalda, sobre mi hombro, el dolor de cabeza, porque yo, mi oído, mi ojo, todo abierto para escucharle a las compañeras toda esta situación. Y
Me fui, me llevó una amiga a la iglesia el domingo. Uf, qué alivio, sinceramente qué alivio. Y ahora yo digo que sí, falta la parte espiritual, trabajar esa parte espiritual. eh, los maestros están muy sobrecargados y así, a rápida, cosas tiene que hacerse y así no puede ser. Eh, esa experiencia quería compartir con el grupo. Gracias, Gracias. Rosita. Muchas gracias. No, mira, lo que yo veo es eso, ¿no? Que la mayoría están inmersos en el mundo de los problemas, de la situación en la que vivimos. Vivimos en unas sociedades muy problematizadas que no se enfocan en lo verdaderamente importante. Ahí está el gran problema. Tú hablabas de ministerio, de gobierno, de esto, de lo otro, y lo espiritual, ¿dónde está? Lo verdaderamente espiritual. Es como que creemos en Dios, pero negamos que Dios exista y que forme parte de nuestra vida. No forma parte de la vida de la mayoría de la gente, la vida cotidiana. Eso ha llevado muchas veces a esa recarga mental, emocional. Hablamos de salud mental, pero la madre de todo esto es nuestra salud espiritual. Muchos de los problemas mentales que tiene la gente se derivan de problemas espirituales. Por supuesto que hay problemas orgánicos, biológicos, físicos también, pero la gran mayoría de los problemas mentales o de la depresión, de la ansiedad, del estrés, tiene que ver porque no vivimos una vida de verdad, vivimos esclavos de los problemas, de las situaciones, de lo que tenemos que resolver, apagando incendios todos los días. Y así llega un momento que reventamos. Obvio que eso es así y nos pasa a todos. Entonces, el enfoque de esta clase, de esta sesión en particular, es ese justamente. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa y empecemos a hacer los cambios que debamos hacer. Y vamos a ver cómo vamos a ir sanándonos interiormente. Nuestra mente también se va a sanar, nuestro corazón. Y vamos a poder ayudar a otras personas, porque así, si estamos mal, nadie puede ayudar a nadie. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si yo no tengo una buena vida, ¿cómo voy a ayudar a otros? Ahora, si yo estoy aprendiendo a vivir mejor, a vivir una vida diferente, entonces puedo comenzar a ayudar a otros a que vivan mejor. Puedo guiarlos, no puedo obligarlos, yo no puedo obligar a nadie, pero puedo mostrarles el camino, los puedo invitar a que cambien su manera de pensar, que reflexionen. Y eso ya les puedo asegurar que es bastante. Eso es influir. Eso es ser un auténtico influencer. Ahora, si yo vivo mal, no hago nada o me hundo en mí mismo, en mis problemas y arrastro a más gente, porque siempre el que está mal arrastra a otras personas, entonces voy a ser siempre parte del problema, nunca parte de la solución. Este es un llamado a que nos demos cuenta por dónde viene el tema. Por eso les hablé de inteligencia espiritual, que es la sabiduría de lo alto, la madurez verdadera, el discernimiento de Dios, pero también les hablé de convertirnos en esos auténticos influencers, protagonistas de nuestra vida y de nuestra generación, y poder influir en los demás, influir positivamente en la vida de otros. Pero para ello yo tengo que estar lleno de lo bueno, porque si yo estoy lleno de lo malo, voy a dar más mal. Pero si estoy lleno de cosas buenas, voy a darles cosas buenas. Exacto. Jorge, y para ir cerrando, para darte el pase para que te despidas, simplemente decir que para eso estamos acá, ¿no? Porque queremos ser la diferencia. Y con eso te dejo para que des tus palabras finales y, por supuesto, agradecemos tu participación, como siempre, espectacular. El agradecido soy yo, agradecerte a ti, Pili, agradecer a todos los que nos han acompañado, a los que nos están viendo a través de YouTube, a los que están aprovechando esta grabación también para reflexionar, para pensar
que no quede en algo que entra por un oído y sale por el otro, que sea algo que te ayude a pensar, a reflexionar y a cambiar todo aquello que debas cambiar. Déjate llevar por Dios, déjate transformar por Él y vas a ver que vas a comenzar a vivir esa vida plena, abundante y llena de sentido. No es magia, no es de la noche a la mañana, pero sí comienza con una decisión personal de hacerle caso a Dios, de dejarte llevar por Él, de escuchar lo que Él tiene para decirte y hacerle caso. Muchas gracias, Jorge, y también muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y por seguirnos en este ciclo de conferencias. La siguiente es el día jueves 21. Así que los esperamos y por hoy eso es todo. Que tengan buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Sergio. Gusto verte. Gracias a todos. Gabrielita, Víctor y todos. Carmencita, todos los que están acá. Gracias.